Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Entendi. Próxima pergunta, né? Vamos lá, juiz Oscar. Eu, né? Essa live de hoje, a segunda live, ela tem um tema aqui geral das perguntas. Então, meus amigos e minhas amigas, é o chat GPT IA que elaborou essas perguntas. O Brasil colhe, aqui é o tema geral. O Brasil colhe o que a esquerda plantou. O clamor dos patriotas diante do desgoverno e da impunidade dos criminosos. Aqui a participação, o juiz Oscar Mestrinho, né, o horário, etc. Vamos lá. Introdução. Vou falar aqui rápido. Boa noite, meus amigos e amigas patriotas do Brasil e do mundo. Aqui quem fala é o mestre Dinho, com mais uma live de utilidade pública e da verdade. Hoje, dia 4 de novembro do ano de 2025. Estamos juntos com o nosso querido e respeitado juiz Oscar Aníbal Chapan. O tema desta noite é forte. O Brasil colhe o que a esquerda plantou. Vamos falar do caos no Rio de Janeiro, do silêncio do desgoverno Lula diante das operações policiais e principalmente do perigo que o nosso povo sofre com criminosos e políticos corruptos que se infiltraram no poder. Estamos aqui em defesa da família, da pátria e da liberdade de expressão. Sempre ao lado do bem, contra, é claro, né, sempre ao lado do bem, contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo. Boa noite, juiz Oscar Aníbal Chapan. É uma honra recebê-lo mais uma vez nas perguntas. São 15 perguntas, juiz Oscar. Primeira pergunta. Tema dessa primeira pergunta: o caos no Rio de Janeiro. Juiz Oscar Aníbal Chapan, por que o governo Lula evita falar da operação no Rio de Janeiro e parece ter medo de enfrentar o crime organizado? Vamos à resposta. A coluna Prestes, do Prestes, ele teve muita simpatia pela Rússia. Então Prestes, ele falou, bom, nós temos que combater os amotinados que se voltaram contra os senhores de terra, famílias que
conseguiram as terras matando seus vizinhos, os coronéis. Então, os coronéis eram cerceados, eram roubados, eram vilipendiados por jagunços, tropas, e uma delas se destacou, Lampião. Então, eles chegavam e estabeleciam com o coronel sabia que eles estavam chegando, pulava fora, fugia. Mas às vezes não dava tempo para fugir, então chegava o Lampião, tomava a cidade, entendeu? Matava o chefe de polícia, pegava todas as caboclas, todas as meninas, era um estupro em toda casa, todo lugar. As mulheres eram estupradas, os homens eram mortos. Eles roubavam as colheitas, a comida, iam para o meio do mato, ficavam lá. Como era muito longe, os pelotões que estavam disponíveis não davam para o combate. Então foi feito um arreglo, onde se levantou Carlos Prestes. E este, através de uma forma de recrutamento, como é feito na máfia nos Estados Unidos, que naquela época já tinha máfia nos Estados Unidos, porque lá é tudo evoluído. Aqui o sujeito anda de cavalo, entendeu? Lá eles andavam com aqueles Forte, com aqueles carros já, disparando metralhadora, não é? Pau, que agora é o fuzil R15. Era a mesma metralhadora que é o AR-15, só que ele tinha um carregador que era redondinho. Tirava. Então a máfia recrutava os matadores dos seus oponentes da forma mais fácil. O sujeito chegava, matava o chefe e perguntava: e aí, vocês estão sem emprego? Sim, estamos sem emprego. Querem trabalhar para mim? Claro, então venham. Então ele recrutava dessa forma. Luiz Carlos Prestes também fazia da mesma forma. Pegava todos os jagunços, matadores, todos os sujeitos que eram assassinos e colocava na coluna deles e dava alforria. Você não vai ser condenado por nenhum delito que você cometeu. E se você se destacar, você vai ganhar patente militar. Então, assim, ele enxugou todos os descontentes, os jagunços, os ladrões assassinos, colocando ordem lá no Nordeste. E ele teve que se refugiar, fugindo do próprio presidente, que estabeleceu que ele não era uma pessoa grata e que teria que ser destruído pelas tropas federais do Brasil. Por quê? Porque ele estava com elementos que tinham passado de serem matadores, de não terem, para eles era cotidiano o combate. Não tem medo de combater. São profissionais. Da mesma forma que as tropas federais, fazendo o serviço militar ou não, eles têm treinamento, têm que afrontar essa situação. Então ele foi se refugiar na Bolívia. E lá ele ficou acautelado. E claro, todos os que queriam vir para o Brasil acabavam mortos, eram considerados
que eles não tinham passado a ser processados, mas isso era da boca para fora. Quando eles chegavam aqui, eles eram justiçados. Disseram que mataram Lampião e Maria Bonita, mas não é verdade. Então, assim que este advogado repórter, e ele tem um programa no YouTube, que ele é muito simpático. Nos conhecemos na 2ª Região Federal do Rio de Janeiro, quando fui falar sobre a engenhoca de prender os juízes. E ele estava lá. Ele e outros 3 procuradores, jovenzinhos. Ele já não, ele é alto, né? Ele tem um programa de YouTube aqui. Ele fala que ele é gay, que ele, entendeu? Que ele é gay, ele canta boleros, ele canta mal, mas canta. Entendeu? E é muito simpático. E ele bate de frente, ele fala, isso aqui tá errado, e tal. Mas ele sabe que as críticas que ele faz pode custar a ele de querer alguma posição de juiz ou de ter alguma notoriedade no mundo jurídico. Coisa que a justiça nunca esquece. É como na TV Globo. O Roberto Marinho chegou para mim e falou assim, investiga todo mundo. Aí eu investiguei todo mundo, quando todo mundo foi pego, ele agora pergunta quem quer ficar com você. Aí eu falei, Roberto Marinho, ninguém vai querer me ter para trabalhar do lado dele. Ele falou, então sinto muito. O Roberto Marinho. Entendeu? A mesma forma na justiça. Entendeu? Então, este rapaz, eu estava com a Ellen Grace e com o presidente da 2ª turma, levei a Ellen Grace até o local onde ela ia fazer a palestra. Estavam os procuradores que me conhecem, eu conheço todos eles. Estava com meus chapeuzinho de palha Panamá, meu terno, sentado na primeira fila, ouvindo tudo que eles tinham para falar, e o corregedor da 2ª Região me pedindo os papéis da lei, se eu podia dar para ele saber de que se tratava, porque ele não sabia absolutamente nada. E eu entreguei para ele. Então, mestre Digno, foi feita uma anistia com Luiz Carlos Prestes. E um advogado, na época, Wagner Cavalcante de Albuquerque, parente do Cavalcante, na Capa Preta, lá de Caxias, era um deputado federal, pavio curto, que ele tinha uma metralhadora chamada Lurdinha. Então, quando ele tinha algum problema, algum desafeto, ele pegava a Lurdinha e começava a metralhar tudo. Então, esta família Cavalcante é muito situada no mundo de atividade de defesa, não levar desaforo para casa. A mesma coisa que o Collor. O Collor mirou em querer matar o ancestral do Collor, né, o avô do Fernando Collor, no Rio de Janeiro, discutindo com outro senador. E filho da puta daqui, filho da puta de lá, né? Aí o Collor puxou o revólver, atirou, mas não pegou o desafeto, ruim de mira.
também não foi atrás, também não levantou da. Todo mundo quer se abrigar, né? Quando está tirando, o cara quer se abrigar. Não, não tem que se abrigar. O cara está tirando, tem que correr na frente, chegar até na cabeça do cara e atirar. Entendeu? Nada de querer se acoitar. Não, não. Fica de frente, faz mira, cara. Sangue frio, pá! Entendeu? Então, o avô do Collor matou o inocente. Mas ficou a fama, né? Os Collor. Então, aqui é um país que vive de fama através dos teus feitos, através da tua publicidade. E quem dá publicidade? Todos aqueles que dela vivem. É o marketing. Olha, esse cara tem história. Luiz Carlos Prestes, o Fernando Collor. E agora o boneco chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Que ele diz: olha, eu tenho muita reputação com todos os presidentes. Ele já não fala mais. Você vê que ele não fala mais do passado dele, o Lula. Entendeu? Porque o passado dele o compromete. A perestroika. Porque ele sempre foi a favor da Rússia. E agora mudou de lado, está com a China. Então o russo está puto com ele. Porque ele acautelou o Jorge Soros. O Jorge Soros deu um default enorme na Rússia, através dele. Do Lula vivo. Esse Lula morto é um fantasma. E o chinês também tomou um banho do Jorge Soros, através do Lula. Que também o Lula não fede nem cheira para o chinês, porque sabem que não é o Lula. Entendeu? Entendi. Então todos eles estão assim. Olha, nós estamos com aquele louco lá, deixa ele gastar. Ele está gastando de onde? Ele está gastando do cartão de crédito. Deixa ele gastar, deixa ele gastar. E quem mais ele está gastando? Ele está fazendo assaltos. Aonde? No INSS, em todos os contratos de engenharia, de manutenção de estrada, de rodovias. Ele tirou algum dinheiro de nós? Não, ele não tirou dinheiro de nós nada. Ah, então tá, então deixa ele tá aí, que ele faça o que quiser, ele aparece, ele faz um monte de presepada, mas todo mundo, ele aparece, né? O chefe do mundo. Ele aparece com o séquito dele, um monte de artista, tudo mula, levando cocaína. Cocaína do senhor Faru, apreensão, que ele não pagou o comando, ele não pagou o cartel do Solis, então a cocaína foi roubada na Amazônia, na latitude e longitude, que era para o carregamento do Banco of America. Banco of America, que lava o dinheiro do narcotráfico da máfia albanesa, da cocaína albanesa. É o fornecedor de 500 mil quilos, de 500 mil toneladas. 500 mil toneladas. São vários navios container ou navios de petróleo que vão todos levar essa droga para o porto de Los Angeles, de propriedade da China. Então acabou com o Bank of America. Acabou com o Foro de Davos. E todo mundo dizendo: quem foi o filho da puta que fez isso? Foi o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é esse filho da puta? Então, quando foram ver o passado do Lula,
viram que ele só se dava com o marginal, só se dava com o terrorista, só se dava com o assassino, entendeu? Então, fizeram desse fantoche uma réplica e colocaram os outros também a decorar. Você vai estar em tal lugar, vai vir essa pessoa que ela te conhece do passado, vocês assinaram tal contrato, tal, mas ele não sabe dos pormenores, porque o Lula, ele era mijão, cagão, fumava maconha e se cagava. Soltava um peido porque estava cheio de cachaça e se cagava. Não queria usar fralda. Então era constrangedor ver ele com o terno todo cagado, saindo das reuniões, com um cheiro fétido. Esse é o Lula, o verdadeiro Lula. E esse aqui não. Esse aqui já não bebe mais. Entendeu? Verdade. Quando bebe, começa a pular, começa a dançar, aí cai, bate com a cabeça, entendeu? Cheira, toma pico. Esse aqui toma pico, cheira, entendeu? Parece o Hitler. E tudo para ele ficar ligado. Ficar ligado. Então, ele não é o legítimo Lula. Então, ele não significa nenhuma, vamos dizer assim, não significa nenhum, nenhuma ameaça. E ele mesmo fala: nós somos de paz. Vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos chegar a um denominador comum. Aí o Trump falou: vou te dar um telefone grampeado. Você liga para mim. Ele mal sabe que se ele ligou para o Trump, o telefone dele está grampeado. O telefone do Lula. Não só do Lula, como de todos os que ele fala, o telefone. Então, assim que o verdadeiro Lula nunca usou o telefone. Sempre teve o telefone dos assessores. Entendeu? Entendi. Então, este sujeito, porque agora os assessores não querem dar o telefone dele, porque sabem que vão ser grampeados. E todos eles querem dinheiro, todos os assessores. Todos os que estão no governo do Lula querem dinheiro. Querem sair deste governo com dinheiro. Mas o dinheiro tem cheiro, o dinheiro apita. Você passa com ele no detetor de metais, ele apita. Pi, pi, pi. Entendeu? O dinheiro é fácil de rastrear, mesmo que não está contabilizado. Então está todo mundo com... E todo mundo prefere acreditar no Lula do que acreditar que vai haver uma intervenção internacional que vai invadir e vão pegar todos eles e que o Lula já começou a entregar. Porque ele está entregando, ele é um X9. E o Maduro falou, ele é um cara da CIA, ele não é o Lula. O que eu entendia como, entendeu? Como grandalhão. Então, meu amigo, o assunto pegou geral. Pegou geral. Todo mundo sabe que o cara que está aí não é o Lula e todo mundo está com, vamos dizer assim, com o rabo preso com esta Orcrim Foro de São Paulo, Grupo Depois. Quem se distanciou do Lula, que nunca deixava ele de jeito nenhum, foi José Dirceu. Porque não é o Lula. Ele é o da logística da guerra do MR8. Ele é terrorista do MR8. E ele é do Baden-Meinhof, Alemanha. Entendeu?
Então ele também não se dá com o Putin. Em realidade, ele é inimigo do Putin. O Putin quer matar ele. Então, a situação aqui no Brasil, ela é, vamos dizer assim, um arranjo heterodoxo. Então, não há possibilidades para a esquerda sobreviver. Não há esquerda no Brasil. Há assaltantes de banco, que são unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que fazem incursões em cidadezinhas para roubar. E quando eles assaltam uma, eles mandam outros independentes a roubar outra cidadezinha. Tudo isto já com prova de resultado. Então, o Brasil é fácil de você tomar. Mas você tem que tomar e permanecer. Não como foi feito na Europa, que você ganhou a guerra, mas deixou os nazistas lá dentro, os cabeças lá dentro, que eles se aparelharam. Eles criaram a Mercedes-Benz, eles criaram grandes conglomerados financeiros, porque eles disseram, nós vamos trabalhar, vamos colocar a tecnologia, vamos enriquecer e vamos dar o bote na hora certa. E eles se anteciparam, pensaram que a hora era esta. Bush, com o governo Obama, com o governo Clinton e com o governo Biden. E se deram mal. Porque o próprio Bush entregou todos eles, falou, povo dos Estados Unidos da América, vocês foram roubados. Vocês foram roubados pela administração Bush, pela administração Clinton, pela administração Obama e pela administração Biden. O dinheiro está nas contas. O Federal Reserve faliu, não tem dinheiro. É um banco privado, é uma administração privada, onde eles recebem através da arrecadação do imposto de renda. Eles criaram o imposto de renda. Então não tem como ter futuro para essa gente. O futuro dessa gente é a morte. Próxima pergunta. Eu mandei umas matérias aí bastante interessantes, fica à vontade. Tá ok. Tá ok, juiz? Tá bom? É. Muito obrigado, Cidinho. Eu que agradeço também. Cidinho. Gratidão. A las 3:26 de la mañana, hora Zulu, un operador de vigilancia satelital que trabajaba en la estación de monitoreo clasificada Cheyenne Mountain, situada dentro de una montaña en Colorado, avistó una irregularidad térmica en el sector 7 del espacio aéreo restringido sobre la región remota de las Rocosas. Esta anomalía se encontraba a unos 340 kilómetros al noroeste de la base aérea de Nellis. El sargento Marcus Thompson, con 14 años de experiencia en la observación de patrones de radiación infrarroja y emisiones electromagnéticas en espectros, a los que solo tenían acceso militares de alto rango, detectó una variación de 0.C en un área que oficialmente no aparecía en documentos públicos. Se trataba de un terreno restringido para entrenamiento, según lo marcaban los mapas civiles. Sin embargo, albergaba algo mucho más confidencial. Llevaba 16 horas en su puesto de trabajo, tomando café que hacía más de 3 horas se había enfriado. Estaba mirando pantallas de cristal líquido de alta definición que mostraban información recogida por satélites espía clasificados como Ultra Top Secret, los cuales orbitaban a 450 kilómetros de altitud y tenían la capacidad de distinguir variaciones térmicas menores a 1/10 de grado. La anomalía que Thompson descubrió era tenue, casi indetectable para quien no tuviera su formación especializada. Sin embargo, para sus ojos entrenados, resaltaba como un candil en la oscuridad. Se trataba de un patrón de calor disperso, repartido en una cuadrícula invisible para los sistemas convencionales, que surgía desde el subsuelo en sincronía con emisiones de baja frecuencia que coincidían a la perfección con patrones ya conocidos de bases militares subterráneas estadounidenses. Thompson
Tomó una respiración profunda, sintiendo esa sensación familiar en su abdomen que surgía siempre que hacía un descubrimiento realmente significativo. Enseguida puso en marcha el protocolo de confirmación, comenzando una evaluación cruzada con datos de otras estaciones satelitales de vigilancia. Esto se realizó al combinar información proveniente de sistemas de detección infrarroja de última tecnología con análisis espectrales que permitían distinguir entre fuentes naturales y artificiales de calor con un margen del 99.4%. Los datos verificaron sus sospechas. La base secreta que supuestamente no había, la instalación Spectro, construida en secreto por más de una década con recursos desviados de partidas presupuestarias clasificadas, estaba produciendo una huella térmica que los sistemas de vigilancia detectaron a pesar de que se creía que eran indetectables. Esta base, situada a 2100 metros de profundidad bajo la superficie rocosa, fue creada para realizar investigaciones sobre nuevas tecnologías de defensa aérea, prototipos de armas de microondas con energía dirigida y sistemas experimentales de radar que, en teoría, tenían la capacidad de neutralizar cualquier amenaza aérea conocida. Sin embargo, a las 4:47 de la mañana, hora Zulu, esa base que se suponía indetectable fue detectada. Thompson, para evitar que su descubrimiento fuera interceptado, lo envió enseguida por medios seguros al despacho principal de inteligencia defensiva en el Pentágono, empleando códigos de comunicación que se modificaban cada 30 segundos. El mensaje que recibió fue sencillo, pero de gran preocupación. Confirmada anomalía térmica en el sector 7. Coordenadas ordenadas, firma coherente con la instalación subterránea, nivel de alerta aumentado al máximo. La respuesta se obtuvo en menos de 2 minutos. Se activó de manera urgente un equipo de análisis estratégico en la oficina del secretario de Defensa, lo que llevó a que analistas de inteligencia que dormían en cuartos de descanso subterráneos, diseñados precisamente para circunstancias como esta, despertaran. El general William Rothschild, el líder de operaciones estratégicas, fue informado mientras se ponía el uniforme. Estaba recibiendo un briefing cuando se dirigía a su centro de operaciones por los pasillos subterráneos del Pentágono. Rothschild, con 32 años de trayectoria militar y experiencia directa en 7 conflictos regionales, entendió de inmediato lo serio que era. Una base ultrasecreta había sido descubierta por la vigilancia del enemigo. Es probable que el análisis de la firma térmica señalara que las emisiones procedían de sistemas de refrigeración de alta capacidad, el tipo exacto de tecnología que una potencia extranjera emplearía para mantener en funcionamiento laboratorios avanzados de investigación en condiciones extremas bajo tierra. Rothschild dio la orden de que el protocolo Spectro, un plan de contingencia creado hace 7 años para esta circunstancia particular, comenzara sin demora. El protocolo incluía diversas alternativas, cada una más violenta que la anterior. La opción inicial era aumentar la seguridad de la instalación Spectro, reforzando las defensas aéreas en el ASNA y poniendo en funcionamiento sistemas de interferencia electrónica modernos. La segunda alternativa era llevar a cabo una operación de demolición controlada, escogiendo y eliminando los activos más cruciales dentro de la base para evitar que tecnología delicada cayera en manos del enemigo. La tercera alternativa, la más radical, consistía en eliminar completamente las instalaciones y anular de forma permanente todas sus capacidades operativas. Después de un profundo análisis de 15 minutos, Rothschild resolvió que se optaría por la segunda alternativa. Sin embargo, esto ocurriría únicamente una vez que se confirmara con certeza el compromiso de la base por parte de inteligencia enemiga. Además, dispuso la preparación de un escuadrón de bombarderos B-2 Spirit para una misión contingente con bomba, pero esta no se llevaría a cabo a menos que se recibiera información adicional acerca del acceso de una potencia extranjera a datos relacionados con la instalación Spectro. Los B-2, también llamados el bombardero invisible o el Espíritu, eran la tecnología más avanzada de guerra aérea que jamás haya sido producida por ninguna nación en la historia militar moderna. El costo de cada aeronave, incluyendo todos los sistemas de soporte, mantenimiento, tripulación y formación durante un tiempo de operación de 30 años, era alrededor de $2.000 en términos ajustados a 2025. El B-2 tiene una longitud de 21,03 metros y una envergadura de 52,43 metros, lo que le daba un perfil visual más pequeño que el de muchos aviones comerciales. Sin embargo, su capacidad para cargar armamento era comparable a la de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, que eran 5 veces más grandes.
Su diseño se fundamentaba en geometría aerodinámica innovadora, con curvaturas y ángulos calculados de manera precisa para dispersar las señales de radar, lo que les permitía regresar al emisor sin ser detectadas. Esto complicaba la posibilidad de que radares convencionales o incluso algunos más avanzados pudieran obtener y mantener el seguimiento del objetivo. La sección transversal del radar del B-2 era más o menos igual que la de una canica flotando en el aire, mientras que la sección transversal de bombarderos anteriores, como el B-1 Lancer o el antiguo B-52 Stratofortress, abarcaba varios metros cuadrados. El B-2 utilizaba materiales compuestos avanzados, como aleaciones de titanio y fibra de carbono, para poder alcanzar este nivel de invisibilidad radar. Además, empleaba recubrimientos especiales conocidos como pintura absorbente de radar, que se encargaban de dispersar las ondas electromagnéticas en vez de rebotarlas. Además, su fuselaje no tenía superficies llanas ni ángulos agudos que fueran capaces de reflejar las ondas de radar de manera coherente. Todo estaba ligeramente doblado con el fin de dispersar toda reflexión del radar en todas las direcciones a la vez para que no regresara al radar transmisor una cantidad importante de energía. El B-2 alcanzaba una velocidad máxima de alrededor de 95 Mach a la altura de crucero, lo que se traduce en unos 760 km/h a elevaciones estratosféricas. Sin embargo, podía volar mucho más despacio en misiones a baja altitud. Su radio de acción no repostado era de unos 11.700 kilómetros, lo que implicaba que podía despegar desde bases en territorio estadounidense y atacar objetivos en casi cualquier parte del mundo sin la necesidad de reabastecimiento aéreo. Sin embargo, normalmente volaba con reposteo para optimizar las cargas de armamento. Su altura de servicio era cercana a los 15.140 mm, lo cual le permitía alcanzar una altitud mayor que la mayoría de los sistemas de defensa aérea conocidos. El arsenal que el B-2 portaba era muy sofisticado. En sus compartimentos internos era capaz de trasladar hasta 22.180 kg de carga bélica, que incluía bombas de gravedad convencionales, municiones de precisión guiadas por GPS y misiles de crucero. Aunque nunca se confirmó públicamente, también tenía la capacidad teórica de transportar cabezas nucleares variadas. El armamento elegido para la misión autorizada por Rothschild sería diseñado específicamente para penetrar en estructuras subterráneas profundas. Las bombas empleadas se conocerían como GBU-43 Massive Ordnance Air Blast, también llamadas bombas de combustible aire en términos generales. En el caso de que fueran modificadas para penetración profunda, se trataría de versiones adaptadas con sistemas de guía avanzada que hacían posible que el B-2 disparara armamento con una precisión menor a 3 metros, aún en condiciones de visibilidad nula. La aeronave número 86 CO-129, conocida como Espíritu de los Ark, y con una vida operativa de 16 años y cerca de 8.400 horas de vuelo acumuladas, fue la elegida para esta misión en particular. Su equipo estaba formado por 2 oficiales con experiencia: el coronel James Morrison, que pilotaba y había estado 19 años en operaciones de bombardeo estratégico, además de tener más de 2.100 horas volando en B-2, y la mayor Sarah Chen, quien se encargaba de los sistemas de armas y contaba con 14 años especializados en misiones precisas en escenarios de combate activo. A las 5:30 de la mañana, una llamada urgente del mando de operaciones despertó a Morrison en su casa, que está cerca de la base aérea Whiteman, ubicada en Missouri. Se le ordenó que reportara a la base de inmediato para una misión de máxima prioridad, clasificación especial, acceso necesario. Tras 30 minutos, Morrison llegó a la sala de conferencias clasificada de la base y recibió un briefing en el cual se le detallaba lo que se esperaba de él exactamente. Se le proporcionó información minuciosa acerca de la localización de la instalación Spectro, su arquitectura conocida, sus sistemas de defensa y, lo más importante, las causas que hacían pensar que había sufrido una violación. Además, se le exhibieron imágenes satelitales del lugar. Se le informó que en las últimas 24 horas la inteligencia había observado patrones de comunicación extraños entre oficiales de seguridad clasificada en Rusia y elementos no identificados dentro del territorio estadounidense. Los modelos de comunicación empleaban códigos históricos vinculados con la transferencia de inteligencia estratégica. Asimismo, durante el último semestre, los satélites de vigilancia habían identificado 4 incursiones no permitidas de drones de vigilancia en el espacio aéreo de Estados Unidos, específicamente en la zona general donde se encontraba la instalación Spectro. A pesar de que ninguno de los drones fue apresado antes de huir, sus patrones de vuelo indicaban que estaban llevando a cabo la recolección de datos electromagnéticos y el reconocimiento fotográfico. Morrison analizó toda esta información teniendo en cuenta las consecuencias.
Si la instalación Spectro se había visto comprometida, cualquier investigación sobre sistemas de defensa aérea de próxima generación que se estuviera llevando a cabo en ese lugar podría estar potencialmente al alcance de un enemigo estratégico. Esto significaba un peligro no solamente para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también potencialmente para la seguridad a nivel mundial. La elección de asediar la base con un B-2 era una decisión que iba más allá de las consideraciones tácticas habituales. Era una decisión con un impacto político profundo y posiblemente también con importantes repercusiones internacionales. No obstante, Morrison sabía que su trabajo no era cuestionar esas decisiones políticas, sino simplemente llevar a cabo las órdenes militares que le habían sido encomendadas de forma eficaz y profesional. A las 6:15 a.m. recibió sus instrucciones de vuelo, despegando desde Whiteman a las 8:30 a.m., hora central. El vuelo comenzó a una altitud de 7.600 metros y ascendió progresivamente hasta alcanzar los 12.200 metros, ruta de vuelo que sorteaba áreas aéreas con tráfico comercial conocido. Enfoque hacia la instalación Spectro desde el noreste, volando a baja altitud en los últimos 50 kilómetros de aproximación para no ser detectado por sistemas de vigilancia aérea convencionales. Lanzamiento de armamento a las 10:47 am, hora central, sincronizado con intervalos de cobertura que los sistemas de interferencia electrónica ofrecerían. Estos sistemas se activarían al mismo tiempo desde plataformas terrestres de guerra electrónica cercanas. Regreso a la base poco después del lanzamiento, siguiendo un recorrido evasivo para eludir cualquier sistema de defensa aérea que pudiera ser activado como reacción al ataque. Al mismo tiempo que a Morrison, se contactó a Chen. Se le indicó que informara a la base en un plazo de 2 horas para la preparación específica del armamento. Siendo oficial de sistemas de armas, ella tendría la responsabilidad de ajustar el armamento exactamente según las especificaciones, comprobar todas las conexiones eléctricas entre los sistemas de guía del armamento y los sistemas de navegación del B-2, así como garantizar que todas las redundancias operacionales y de seguridad estuvieran bien situadas. Chen arribó a la base a las 7:45 de la mañana y fue conducida sin demora a la zona de armamento, una instalación subterránea donde el B-2 asignado para la misión estaba siendo acondicionado. El armamento que se instalaría era de 16 GBU U-43 Massive Ordnance Air Blast, con un peso cercano a los 11.000 kilos cada una, lo cual suponía utilizar toda la capacidad interna de carga disponible en el avión. Estos proyectiles, a pesar de que suelen ser llamados bombas convencionales, eran en realidad sistemas de armas extremadamente avanzados. Cada uno contenía alrededor de 800 kilos de explosivos termobáricos, una combinación especializada que generaba una explosión amplia y era más efectiva contra estructuras profundas y objetivos endurecidos que las bombas de fragmentación estándar convencionales. Los explosivos termobáricos operaban en 2 etapas. En la primera etapa, una explosión inicial esparcía una nube de combustible finamente pulverizado en un área amplia. La segunda etapa consistía en encender la nube después de un retraso, lo cual provocaba una explosión secundaria mucho más violenta que la primera. Este modelo hacía que las bombas termobáricas fueran especialmente eficaces frente a objetivos subterráneos, ya que producían ondas de choque que se expandían por el terreno y la roca, ocasionando un daño estructural severo. El impacto de vacío que se generaba con la explosión termobárica, además, podía perjudicar a personas y estructuras de manera fatal, incluso en distancias donde la presión de explosión directa era relativamente baja. Los 16 proyectiles que se instalarían en el B-2 para esta misión particular tendrían sistemas de guía GPS integrados, lo que posibilitaría lanzarlos desde una altura segura sin la necesidad de que el B-2 se aproximara tanto al objetivo como para ser detectado por los sistemas de defensa aérea más modernos. La exactitud que se esperaba de estos sistemas era inferior a 3 metros en condiciones ideales y entre 5 y 10 metros en la mayoría de las situaciones operativas reales. Chen verificó cada línea de suministro energético, cada componente y cada conexión durante las siguientes 3 horas. El trabajo era aburrido y exigía una concentración total. Un fallo en la misión podría ser causado por un simple error, como una mala colocación de un conector o una carga incorrecta del software.
Sin embargo, un error podría incluso ocasionar que el armamento no detonara de manera adecuada o, todavía peor, que detonara por accidente dentro del B-2 durante el vuelo o el lanzamiento. Esto conllevaría la destrucción de la aeronave y la muerte de Morrison y posiblemente de otros individuos en tierra. Chen terminó su comprobación final a las 11 de la mañana. Todo estaba correcto. El B-2 estaba preparado para despegar. Morrison recibió la notificación de que el avión estaba listo para el prevuelo. Condujo por la base hasta el hangar de mantenimiento donde esperaba el espíritu de los ARC. El bombardero se veía con exactitud, tal como lo había recordado, un triángulo oscuro emergiendo de la penumbra, con sus líneas angulares suaves, concebidas para desplazar el aire en vez de colisionar con él. Los técnicos estaban ejecutando los controles finales, siguiendo listas de verificación con exactitud mecánica. Morrison estaba manejando lentamente alrededor del avión, haciendo su propia inspección exterior. Buscaba cualquier cosa anómala, cualquier diferencia que pudiera señalar problemas posibles. Comprobó las superficies de control. Confirmó que los alerones, el timón y los elevadores se desplacen con suavidad a lo largo de todos sus rangos de movimiento. Verificó que no existían pérdidas de fluidos debajo de ninguno de los accesos del fuselaje, revisó las entradas de aire del motor para garantizar que no hubiera ningún daño. Morrison accedió a la aeronave por medio de la compuerta de entrada cuando se sintió seguro de que todo estaba en orden. El B-2 contaba con una cabina que era increíblemente angosta y había sido diseñada como un espacio ergonómico tipo Cocoon. Con el fin de reducir la firma del radar y el peso, Morrison se deslizó en su asiento como piloto, que era un diseño especial que repartía la presión de G durante maniobras agresivas. Chen se posicionó detrás y a la derecha de Morrison en su estación. La cabina estaba equipada con monitores LCD de vanguardia que sustituyeron a los instrumentos analógicos de bombarderos previos. Todo era información. Everything was data. Morrison llevó a cabo los procesos de inicio de manera metódica, encendió los sistemas de navegación inercial y se aseguró de que indicaban las coordenadas adecuadas de la base y que la navegación sería correcta mediante el uso combinado del GPS y los sistemas de navegación inercial. Comprobó que los sistemas de guerra electrónica estaban funcionando bien y que los sistemas de comunicación estaban encriptados y sintonizados en las frecuencias adecuadas. Todo se veía verde. La autorización para trasladar el avión hacia la pista de despegue fue proporcionada por el control aéreo de la base. Morrison soltó los frenos y el B-2 empezó a moverse despacio desde la pista hasta el hangar. Cuando estaba en la pista, Morrison realizó los chequeos rutinarios del motor. Para comprobar que cada uno de ellos respondía adecuadamente a los controles, aceleró individualmente cada motor. Pidió y obtuvo permiso para despegar tras haber quedado satisfecho. Los motores GF-18 del B-2 rugieron a vida, produciendo alrededor de 103.500 N de empuje combinado cuando presionó el acelerador hasta su máxima posición. El bombardero empezó a acelerar por la pista, alcanzando los 215 nudos. Morrison, con suavidad, aló la palanca de control hacia sí y el B-2 despegó de la pista sin problemas, desplegando su tren de aterrizaje e iniciando su ascenso hacia el cielo. Morrison condujo el bombardero de regreso a su rumbo original, trazando una ruta aérea que lo llevaría primeramente hacia el norte de su objetivo, después hacia el este y finalmente hacia el sur, con un patrón de aproximación que no cruzaría ningún corredor aéreo comercial conocido. Chen comprobó que el equipo de armamento estaba recibiendo datos de navegación del sistema B-2 de forma adecuada. Todo lucía nominal. Morrison sostendría un vuelo nivelado a 12.000 metros durante las siguientes 4 horas con una velocidad de cerca de 480 nudos. El uso de combustible era predecible y regulado. El B-2 iba directamente hacia su meta. Conforme transcurrían las horas, Morrison inició el descenso paulatino que lo conduciría a la altura de lanzamiento. Morrison caería a 4,6 metros por debajo del horizonte de radar de la mayoría de los sistemas terrestres de defensa aérea al encontrarse a 50 kilómetros de la instalación Espectro. Para los últimos 40 kilómetros de aproximación, él conservaría esta baja altitud, con la esperanza de que el B-2 pasara desapercibido debido a su firma de radar muy reducida. Cuando estuviera a 20 kilómetros del objetivo, Morrison realizaría un giro agudo que lo pondría en dirección perpendicular a su línea final de aproximación. Esta maniobra estaba diseñada para que la sección transversal del B-2 fuera lo más pequeña posible, con el fin de que cualquier radar que pudiera detectar su aproximación no la detectara. Chen lanzaría el primer grupo de armamento 10 segundos después de acabar esta curva.
Se esperaba que los 4 primeros GBU-43 fueran lanzados con una separación de 2 segundos entre cada uno, generando una secuencia de impactos que se consideraba más eficaz para penetrar defensas que un solo impacto masivo. Morrison realizaría un giro brusco de 180 grados, llevando al B-2 otra vez hacia su línea de aproximación inicial, pero viajando en sentido contrario después de que los primeros 4 proyectiles se dispararan. En esta segunda aproximación, Chen lanzaría lo siguiente: 4 GBU-43, otra vez con un intervalo de 2 segundos entre cada lanzamiento. Tras este segundo conjunto de lanzamientos, Morrison pasaría al tercero y al cuarto grupo de aproximaciones hasta que los 16 GBU-43 se hubieran agotado por completo. El tiempo total para todos los disparos sería de cerca de 4 minutos. Cuando se lanzaran los últimos proyectiles, Morrison cambiaría la dirección del bombardero hacia una ruta de escape que lo conduciría otra vez al norte, por fuera de la zona operativa. Él volvería a subir a la altura de crucero en Itu y se encaminaría de vuelta hacia Witteman. La misión completa, desde el despegue hasta el aterrizaje, tomaría alrededor de 8 horas. El armamento que se lanzaría desde el cielo fue creado con rasgos particulares para incrementar al máximo el daño a la instalación Spectro sin sobrepasar los efectos permitidos. Cada GB-43 afectaría el terreno en coordenadas concretas, las cuales se han calculado para establecer un patrón de impacto que fracturaría la roca aledaña a la infraestructura subterránea y propagaría ondas de choque dañinas por toda la estructura. Los planificadores de la misión habían simulado detalladamente el daño que se preveía utilizando supercomputadoras de tecnología avanzada. Sus análisis indicaban que esta oleada de 16 GBU-43 podría provocar un daño devastador a la instalación Spectro, como un eventual derrumbe de las estructuras principales, la destrucción de los sistemas de investigación ubicados en los laboratorios subterráneos y la incineración de casi todos los documentos y registros que se encontraban en las bóvedas con archivos clasificados. No obstante, se esperaba que el daño no fuera más allá de la instalación Spectro en sí misma, con un impacto mínimo en las áreas circundantes debido a la profundidad de esta y al carácter dirigido del ataque. El B-2 mantuvo su rumbo hacia el objetivo, con los motores rugiendo Chen, supervisando de manera continua los datos de navegación y los sistemas de armas. Morrison estuvo siempre atento a sus herramientas de navegación y monitoreo, así como a las comunicaciones. Morrison empezó a hacer las correcciones de altitud que los llevarían a la altura correcta para el lanzamiento, conforme se aproximaban al punto inicial de descenso. El descenso se realizó de manera gradual y suave, con el objetivo de mantener perfiles de vuelo que no produjeran lecturas anómalas en el radar. Morrison empezó a descender cuando se encontraba a 53 kilómetros de su objetivo, llevando el B-2 desde los 2200 metros y hasta los 400 metros. La velocidad se mantuvo sin cambios en 48 chan nudos a lo largo de los próximos 10 minutos. En ese instante, los sistemas de defensa aérea de la instalación Spectro, los cuales habían estado operando bajo máxima vigilancia desde que se identificó la anomalía térmica inicial, empezaron a captar las primeras señales de que algo se aproximaba al espacio aéreo restringido. Las reflexiones leves en el patrón de escaneo que fueron detectadas por los radares subterráneos de vigilancia aérea dentro de la instalación eran difíciles de caracterizar, aunque parecían corresponder a una aeronave grande. No obstante, estas reflexiones eran tan débiles y marginales que muchos de los operadores de radar no estaban totalmente convencidos de si lo que veían era un contacto real o simplemente ruido y artefactos de procesamiento del radar. El coronel Richard Vance, líder de la instalación Spectro, fue informado acerca de estos contactos sospechosos. Con 27 años de experiencia en defensa aérea, Vance sabía distinguir entre alarmas falsas y contactos reales. A pesar de ser débiles, estos contactos poseían rasgos propios de un contacto real. Dispuso que se aumentara el estado de alerta al máximo, permitiendo que los sistemas de defensa aérea del establecimiento se energizaran por completo, incluyendo radares de fuego de control más nuevos y sistemas de misiles antiaéreos a corta distancia. No obstante, permitir estos sistemas también tuvo repercusiones. Activar completamente estos sistemas implicaba que la instalación Spectro ya no estaba siendo enmascarada por los sistemas de interferencia electrónica pasiva. Cualquier vigilancia enemiga que estuviera escaneando la zona en este momento tendría la capacidad de identificar las emisiones de radar de la instalación, lo que confirmaría su ubicación precisa. Vance se encontraba ante un dilema táctico. Quedarse callado significaba que probablemente sería sorprendido por cualquier ataque en curso.
Hacer pública su ubicación implicaba que la defensa aérea, pero también que la instalación Spectro, dejaría de ser un secreto. Vance optó por dar a conocer la posición. Mandó que todos los sistemas de defensa aérea estuvieran totalmente energizados a 30 pompos Abdimusi, a 5 kilómetros del objetivo. Morrison y Chen obtuvieron la confirmación de que sus sistemas estaban registrando emisiones de radar provenientes del área general de la instalación Spectro. Estas emisiones indicaban que la instalación estaba tratando de obtener y rastrear el B-2. Sin embargo, a pesar de que la instalación había mostrado su localización precisa al energizar sus radares, el sistema de control de fuego todavía no parecía haber conseguido una adquisición firme del B-2. Morrison bajó su altura aún más, a 3.000 melómetros, colocando el bombardero por debajo del horizonte de radar de los sistemas subterráneos de defensa aérea. Por lo general, los sistemas de radar terrestres poseen un horizonte limitado, que es la máxima distancia en la cual pueden identificar un objetivo volando bajo al nivel del suelo. Al situar el B-2 por debajo de este horizonte, Morrison lo estaba poniendo en una posición que dificultaría mucho a los sistemas de defensa aérea obtener un rastreo efectivo, a 20 kilómetros de la meta. Morrison realizó un giro brusco que lo puso de manera perpendicular a su trayectoria de aproximación final. Mientras el piloto ejercía una presión controlada en la palanca de control, el B-2 giró sus alerones sin problemas y mantuvo bajo control el alabeo. El bombardero se encontraba en ese momento listo para lanzar. Chen comprobó que los sistemas de armamento estaban preparados. Todos los indicadores reflejaban un color verde. Los 16 GLBU-43 estaban montados en sus respectivos soportes de lanzamiento, todos con sistemas de guía activados y listos para ser liberados. Chen empezó a contar en dirección al lanzamiento 10 segundos 98. Morrison mantuvo el bombardero en su trayectoria de aproximación, volando en línea recta hacia el objetivo 765.5. Chen activó los sistemas de lanzamiento numerados 4, 3 y 2. El GBU-43 inicial fue soltado de su soporte de lanzamiento, distanciándose del fuselaje del B-2. Una vez liberado, se activaron los motores menores del sistema de guía GPS del proyectil, impulsándolo hacia sus coordenadas establecidas con anterioridad. El segundo GBU-43 fue soltado 2 segundos después. Después lo fue el tercero y por último el cuarto. Ahora, los 4 primeros proyectiles estaban en vuelo, descendiendo por el cielo hacia la instalación Spectro. Morrison continuó su trayectoria recta 3 segundos más. Entonces, realizó el giro agudo de 180 grados que iniciaría su segundo acercamiento. El B-2, al girar, aceleró y sus alas absorbieron las fuerzas G del movimiento. Chen siguió contando 30 segundos después de que se lanzaron los 4 primeros proyectiles. Chen soltó el segundo conjunto de 4 GBU-43, los cuales estaban espaciados de manera idéntica. Morrison ya estaba en la ruta de su tercera aproximación. El ciclo se repitió 2 veces más. En total, todos los GBU-43 fueron lanzados a los 45 segundos. El B-2 ahora transportaba únicamente su carga mínima de combustible de mantenimiento, alrededor de 25.000 kilos. Morrison giraría otra vez el bombardero, pero en esta ocasión lo haría hacia la ruta de escape al norte. Se elevaría hasta su altitud de crucero de 2.200 metros y empezaría a regresar a Whiteman. Desde el primer disparo hasta el último, la duración total fue exactamente de 4 minutos. En los cielos de abajo, por encima de la instalación Spectro, las 16 GRU-43 que descendían del cielo iniciaron sus secuencias de detonación. Cada proyectil estaba diseñado para golpear en un intervalo de tiempo determinado, con los primeros 4 impactos separados por medio segundo. El primer impacto tuvo lugar a las 10:47:30 de la mañana, hora central, y golpeó el terreno alrededor de 150 metros del pozo de ventilación principal del establecimiento Spectro. La explosión térmica fue ensordecedora. La energía liberada tuvo una equivalencia de 1.700 toneladas de TNT. La roca alrededor del lugar de impacto se pulverizó al instante y se transformó en un polvo muy fino. Este fue disparado hacia el cielo en una columna de escombros que superó los 300 metros de altura. Un cráter de 45 metros de diámetro se creó en el terreno, dejando al descubierto estratos de roca que no habían estado expuestos a la luz del sol durante millones de años. Un medio segundo después, el segundo GBU-43 colisionó, provocando una explosión igualmente destructiva a unos 200 metros del lugar del primer impacto, seguido por el tercero y luego el cuarto. Los primeros 4 impactos generaron un esquema de cráteres en todo el contorno del área de instalación,
y cada impacto producía ondas de choque que se expandían por el suelo en todas las direcciones. Los operadores y el personal de la instalación Spectro, situada a unos 2.000 metros bajo tierra, empezaron a sentir las consecuencias de estos ataques. Las primeras señales se dieron a través de vibraciones que recorrían las estructuras fundamentales de la instalación. Los sismógrafos situados en el interior de la instalación, que se habían estado controlando desde que se identificó la anomalía térmica, empezaron a captar actividad sísmica distinta a cualquier otra que hubieran vivido antes. La magnitud equivalente de cada impacto de GBU 43 según la escala de Richter fue cerca de 3.2. Un valor importante, pero no catastrófico. No obstante, el impacto acumulativo de 4 tales sucesos ocurridos uno tras otro y casi inmediatamente después de ellos, 4 más, empezó a generar un daño estructural acumulativo. En los laboratorios, situados en los niveles más bajos de la instalación, donde se estaban llevando a cabo investigaciones sobre sistemas de defensa aérea de próxima generación, algunos de los marcos estructurales que sostenían los techos de los corredores principales empezaron a evidenciar fisuras. El equipo avanzado empezó a vibrar sobre las mesas de soporte. En los centros de mando de la instalación, algunos instrumentos delicados empezaron a caer desde sus lugares de almacenamiento. El coronel Vance permaneció firme en su asiento de mando, vigilando los paneles de estatus del establecimiento mientras se encendían con alertas rojo brillante. Su instalación estaba siendo blanco de un ataque. La tendencia de los impactos indicaba que se trataba de un ataque estratégico con coordinación, probablemente llevado a cabo por un bombardero estratégico. La incertidumbre de Vance sobre lo que se aproximaba había sido resuelta. Esto era una guerra. Vance puso en marcha de inmediato los protocolos de emergencia del establecimiento. Mandó que se cerraran todas las compuertas de aislamiento de emergencia, las cuales sellarían los distintos sectores de la instalación entre sí, lo que permitiría limitar el daño y, potencialmente, salvaguardar a los sectores menos afectados de cualquier impacto adicional. Morrison, en paralelo con el ataque de bombardero arriba, había terminado su viraje hacia la escapatoria y empezaba a elevarse otra vez a la altitud de crucero. Ordenó una evacuación parcial, sobre todo de las zonas que probablemente estarían bajo fuego directo si alguna estructura superior se derrumbara. Intentó comunicarse con sus superiores en el Pentágono, no obstante, descubrió que los sistemas de comunicación estaban siendo interferidos por las actividades bélicas electrónicas que se estaban llevando a cabo. Chen supervisaba los datos de los efectos que el sistema de vigilancia del B-2 estaba registrando. Se estaban registrando los 16 impactos, cada uno de ellos demostrando que el armamento había explotado exactamente en las coordenadas predefinidas. El bombardero, en este momento, iba a unos 450 nudos, aumentando la velocidad para alcanzar su altitud de crucero. Los sistemas de defensa aérea de la instalación Spectro, que habían sido totalmente energizados con anterioridad al ataque, estaban siendo superados por el número y la sofisticación del asalto que afrontaban. Los radares estaban saturados con datos desordenados de escombros en el aire, ecos de radar del terreno irregular y la dificultad para seguir un objetivo tan escurridizo como el B-2. Ninguno de los misiles de defensa aérea con que contaba la instalación consiguió bloquear al bombardero. Morrison siguió su huida hacia el norte, disminuyendo poco a poco la velocidad tras alcanzar una altitud de crucero y estableciendo así una economía de combustible que le permitiría volver a Whiteman sin tener que repostar en el aire. El daño real de la avalancha de impactos empezó después de él, en el dispositivo Spectro. Las estructuras, que estaban preparadas para soportar impactos directos de armas convencionales, pero no para resistir una ráfaga de 16 bombas termobáricas, cada una de las cuales liberaba energía equivalente a 1.700 toneladas de TNT, empezaron a fracasar en forma catastrófica en las partes más altas del establecimiento. Allí se encontraban la mayoría de los sistemas mecánicos que daban soporte ambiental. El daño que generaron las ondas de choque de los impactos altos fue grave. Las cañerías de agua que abastecían los sistemas de refrigeración se rompieron, lo que provocó el anegamiento de los pasillos. Los conductos eléctricos fueron despojados de sus soportes, lo que generó la posibilidad de cortocircuitos y fallos en la energía que se suceden uno tras otro. El daño fue similar en los niveles intermedios, donde se encontraban algunos laboratorios y los centros de mando. A pesar de que las estructuras de hormigón reforzado que conformaban los techos de dichos niveles eran más sólidas que las superiores, las vibraciones y las ondas de choque todavía causaron un perjuicio importante. Algunos marcos estructurales pequeños de los laboratorios se derrumbaron, aplastando parte del equipo que
había dentro. En las capas más profundas, que albergan las bóvedas de almacenamiento de archivos clasificados y algunos servidores de procesamiento de datos principales, el daño fue menos severo en términos de colapsología estructural, aunque todavía importante. Las vibraciones provocaron que los sistemas de almacenamiento de datos fallaran de manera potencial, dañando la información guardada en los discos duros. Los sistemas de refrigeración para los servidores fueron detenidos, lo que dio inicio al proceso de sobrecalentamiento en los circuitos electrónicos. El coronel Vance llevó a cabo un inventario de daños una hora después del último golpe. El informe fue sombrío. Alrededor del 65% de las capacidades operativas de la instalación Spectro habían sido eliminadas o estaban inactivas. De los 68 miembros del personal que estaban en la instalación cuando se produjo el ataque, 12 habían sido confirmados como fallecidos, 35 habían resultado heridos con diferentes grados de gravedad y el resto no presentaban daños visibles. El coronel Vance, a pesar de haber sido golpeado levemente por el impacto de una viga que se derrumbó, seguía trabajando. Mandó que se comenzaran los trámites para evacuar completamente la instalación. En las condiciones actuales, no era posible seguir operando. El establecimiento necesitaría arreglos amplios que posiblemente demorarían entre 18 meses y 2 años. La capacidad operacional estaría gravemente comprometida en ese periodo. El ataque también había corroborado que se conocía la localización de la instalación Spectro. Ya no se encontraba oculta. Seguir con las operaciones en el lugar sería irresponsable. Morrison dirigía el B-2 de vuelta a Whiteman. Los motores rugían mientras Chen estaba asegurada en su asiento detrás de él. Los dos eran conscientes de que se había finalizado recientemente una de las misiones más importantes jamás realizadas por un bombardero estratégico. Un asalto a la instalación Spectro no solo evidenciaría el poderío de la tecnología estadounidense de bombardeo de precisión, sino que también comunicaría un mensaje claro a cualquier potencia foránea que tuviera en mente poner en riesgo una instalación militar de investigación estadounidense. Morrison condujo el B-2 por la aproximación hacia Whiteman 3 horas más tarde. Los frenos de aire y el reverso de los motores fueron utilizados por Morrison con suavidad para disminuir la velocidad una vez que las ruedas principales aterrizaron en la pista. Morrison condujo el B-2 hacia su hangar de mantenimiento mientras este frenaba a una velocidad de marcha. Morrison apagó los motores después de que la aeronave se detuviera completamente. El viaje de 8 horas había finalizado. La cabina guardó silencio por un buen tiempo. Después, Chen se comunicó desde su estación. «Buen desempeño, piloto». Morrison sonrió. «Sí, buen trabajo». El general Rothschild fue notificado de que la misión se había llevado a cabo con éxito. Ambos afirmaron que sus trabajos en esta ocasión específica habían ayudado a un acontecimiento histórico en el Pentágono. El B-2 había vuelto sin sufrir daños. Se habían verificado los 16 impactos en sus respectivas coordenadas objetivo. La instalación Spectro había sido gravemente dañada, pero no completamente destruida. Routhal se percató de que esta medida tendría importantes repercusiones políticas. A pesar de que el programa de la instalación Spectro había sido clasificado, su destrucción sería descubierta inevitablemente y eventualmente. Las preguntas serían planteadas de la siguiente manera. ¿Por qué se atacó una instalación clasificada? ¿Qué fue lo que se destruyó? ¿Fue esto un error o una acción intencionada? Rothschild sabía que el presidente y el secretario de Defensa tendrían que tratar estas cuestiones. No obstante, la misión, conocida como Operación Fantasma Negra, ya se había completado. Un satélite espía ruso que giraba alrededor del mundo encontró una anomalía de radiación infrarroja proveniente del suroeste norteamericano mientras Rothschild pensaba en alguna parte del océano Atlántico. Lo que sus sensores habían detectado fue confirmado por los analistas rusos. Un estallido de gran energía había tenido lugar en el territorio de los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Rusia fue informado de inmediato. Se convocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad en Moscú. Se hicieron las siguientes preguntas. ¿Qué provocó esta explosión? ¿Era esta una prueba de un arma nueva? ¿Se trataba de una guerra civil? ¿O se trataba de un ataque proveniente de una potencia extranjera? Las evaluaciones de los efectos indicaban que se trataba de un ataque por parte de un bombardero estratégico. Rusia tenía miedo de que esto fuese un ataque por parte de Estados Unidos, tal vez dirigido a ellos o a sus aliados. Rápidamente, Rusia empezó a desplegar más sistemas de defensa aérea. Al principio, los mandos rusos dieron la orden de que se subiera al nivel más alto el estado de alerta de todas las fuerzas armadas del país. Esto comprendía el despliegue de reservas estratégicas, patrullas navales mejoradas y vigilancia aérea más efectiva.
La situación se estaba agravando rápidamente. En Washington informaron al presidente que los bombardeos rusos habían sido detectados por la vigilancia de Rusia en la instalación Spectro y que el país estaba reaccionando aumentando su nivel de alerta. El presidente reunió de inmediato a su equipo de seguridad nacional para una reunión urgente. Se llamó a una sesión de videoconferencia clasificada a funcionarios importantes como el director de Inteligencia Central, el asesor de Seguridad Nacional y el secretario de Defensa. El mandatario describió la situación. La observación del enemigo había identificado como comprometida la instalación Spectro. Habían permitido un ataque de precisión con un B-2 para arrasar la instalación y la investigación que contenía. Este último había tenido éxito. Sin embargo, Rusia se había percatado del ataque y estaba reaccionando elevando su nivel de alerta. El dilema al que se enfrentaba el equipo era: ¿debería Estados Unidos reaccionar ante la escalada de Rusia o debería intentar desescalar la situación? El secretario de Defensa defendió la idea de seguir demostrando fortaleza. Una respuesta contundente a la escalada de Rusia evidenciaría que Estados Unidos estaba comprometido con proteger sus intereses. El asesor de Seguridad Nacional defendió la reducción de tensiones. Comunicación directa con Moscú, aclarando que el ataque se dirigió contra un objetivo interno estadounidense y no suponía una amenaza para Rusia, podría evitar un aumento adicional que pudiera desembocar en un conflicto armado. El presidente prestó atención a los dos puntos de vista. Entonces, tomó una determinación. Mandó que se mantuviera la alerta, pero que se empezaran de inmediato los contactos con Rusia para una desescalada a través del teléfono rojo de conexión directa entre el Kremlin y la Casa Blanca. Tras 30 minutos, el presidente estaba en contacto directo con su homólogo ruso, explicándole que el ataque detectado había sido un incidente interno estadounidense y no suponía un peligro para Rusia o sus aliados. Al principio escéptico, el presidente de Rusia finalmente terminó por aceptar la explicación. Dispuso que el estado de alerta ruso ha vuelto a su nivel habitual. Se había evitado la crisis. Morrison y Chen, en la base aérea de Whiteman, participaron en una sesión de debriefing. Durante esta, oficiales de inteligencia les formularon un conjunto preciso de preguntas acerca de cada detalle del ataque y del vuelo. El B-2 fue identificado en ningún momento. Sufrió una interferencia de radar considerable. Los sistemas de guía de armamento operaron sin problemas. ¿Sucedió algún inconveniente mecánico con la aeronave? Los dos contestaron las preguntas de manera íntegra y honesta. El debriefing generó un informe final que fue clasificado en el nivel más alto y solo se le permitió el acceso a quienes tenían necesidad de saber. Se decidió evacuar por completo la instalación Spectro dentro de una semana. Mientras se llevarían a cabo reparaciones extensas, el personal no estaría en la instalación. La investigación que se estaba llevando a cabo en la instalación tendría lugar en otra localización, una que sería más secreta y mejor resguardada que la instalación Spectro. El ataque a las instalaciones Spectro sirvió de recordatorio de lo vulnerables que son, incluso las instalaciones más confidenciales, a ataques de precisión. El B-2 Spirit había probado una vez más por qué se le consideraba el bombardero de precisión más sofisticado del mundo. Era capaz de volar miles de kilómetros sin ser detectado y lanzar armas con una exactitud a nivel metro. Morrison y Chen siguieron su carrera en la Fuerza Aérea, con la misión fantasmal negra registrada en sus archivos personales como una de las operaciones más importantes que jamás se hayan llevado a cabo. Morrison se retiraría como general de brigada años más tarde, después de haber aportado en gran medida al desarrollo de futuras generaciones de estrategia aérea. Chen continuaría en el servicio activo y eventualmente se transformaría en la primera mujer que ejerce como jefa de los sistemas de armas estratégicas aéreas. Finalmente se reparó la instalación Spectro, pero nunca volvió a alcanzar el nivel de funcionalidad operacional que tenía antes. La investigación que se había estado llevando a cabo allí fue reubicada y nuevos proyectos empezaron en la instalación Spectro bajo una supervisión más estricta. El ataque había logrado el efecto esperado. Cualquier potencia extranjera que pensara en amenazar instalaciones clasificadas de Estados Unidos, ahora tenía un recordatorio claro de que este país se defendería con firmeza si fuera necesario. La misión Fantasma Negra había sido finalizada. La historia de la tecnología para bombardear con precisión de Estados Unidos se había reescrito en el cielo sobre una zona remota del país, y durante ese trayecto de 8 horas, Morrison y Chen habían participado en un acontecimiento que cambiaría la manera en que se percibiría la defensa estratégica estadounidense en los años venideros. El B-2 Spirit seguiría siendo el bombardero más avanzado que se haya construido, lo cual es una muestra de la capacidad de la ingeniería estadounidense para fabricar máquinas bélicas sin comparación.
Уважаемые ветераны, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с полного освобождения от блокады 27 января 1900. Особая дата каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые осажденного города. Своим потомкам наши ветераны на века. Argentina frena un proyecto secreto de China en territorio nacional. En la provincia de San Juan estaba por terminarse la instalación de un gigantesco telescopio chino, pero el gobierno de Javier Milei dijo alto ahí. La antena iba a ser la segunda de Beijing en el país y expertos alertaban que China tendría control del 60% del tiempo de observación, sin revelar para qué lo usaría. Desde Washington ya habían advertido. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas chinas operando en Argentina y en secreto? Pero para la Universidad de San Juan, involucrada en la iniciativa, solo se trata de un proyecto científico. Entonces, ¿es ciencia o vigilancia militar encubierta? Vengan, veámoslo en China en Foco y después me dicen qué opinan. Antes, pela autoridade que me foi conferida. Olha só a gravidade da nota que acaba de ser publicada pela Casa Branca. Pela autoridade que me foi conferida como presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, incluindo a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, FIEPA, a Lei de Emergências Nacionais, NEA, a seção 604 da Lei de Comércio de 1974, depois eu vou procurar para ver do que se trata isso, conforme alterada, e a seção 301, então ele colocou mais uma seção, que é a 604, a 301 do título 3 do Código dos Estados Unidos, eu, por meio desta, ordeno. Estou lendo para vocês. Como presidente dos Estados Unidos, meu maior dever é proteger a segurança nacional, a política externa e a economia deste país. Políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Membros do governo do Brasil tomaram medidas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão de cidadãos dos Estados Unidos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas. Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente seus cidadãos e empresas. Tem mais. Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos. A nota é fortíssima. Recentemente, membros do governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes que prejudicam e ameaçam a economia dos Estados Unidos, conflitam e ameaçam a política dos Estados Unidos de promover a liberdade de expressão e eleições livres e justas no país e no exterior, e violam direitos humanos fundamentais. De fato, certas autoridades brasileiras emitiram ordens para obrigar plataformas online dos Estados Unidos a censurar contas ou conteúdo de cidadãos dos Estados Unidos quando tais contas ou conteúdo foram protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos dos Estados Unidos da América. Bloquear a capacidade de cidadãos dos Estados Unidos arrecadarem fundos em suas plataformas, alterar suas políticas de moderação de conteúdo, práticas de execução ou algoritmos de maneiras que possam resultar na censura do conteúdo e das contas de cidadãos dos Estados Unidos, e fornecer dados de usuários de contas pertencentes a cidadãos dos Estados Unidos, facilitando o direcionamento de críticos políticos nos Estados Unidos. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, abusou de sua autoridade judicial para atingir oponentes políticos, proteger aliados corruptos. Proteger aliados corruptos e suprimir dissidências, muitas vezes em coordenação com outras autoridades brasileiras. E eu quero aqui mandar um abraço para o Alisson da Direita Mover, aí da sua terra, minha amiga Tati Maia, aí em João Pessoa, às 19 horas, na Praça da Independência, o povo já está indo para as ruas, e está indo também lá em Recife, com um buzinaço marcado para daqui a pouco em Recife. Ou seja, isso daqui já está repercutindo. Parabéns à Direita Mover, parabéns povo, aí João Pessoa, na Paraíba, parabéns povo de Pernambuco, o povo está indo para as ruas. Está indo para as ruas. Aqui vamos continuar. O ministro de Moraes autorizou batidas policiais, prisões e congelamentos de contas bancárias com motivação política. Ele também autorizou o confisco de passaportes, prendeu indivíduos sem julgamento por postagens em redes sociais,
abriu investigações criminais sem precedentes, inclusive contra cidadãos dos Estados Unidos, por seu discurso constitucionalmente protegido nos Estados Unidos, que é o caso do Elon Musk, e emitiu ordens secretas a empresas de mídia social dos Estados Unidos para censurar milhares de postagens e remover dezenas de críticos políticos, incluindo cidadãos dos Estados Unidos de suas plataformas, por discursos lícitos em solo americano. Quando os Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos se recusaram a cumprir suas exigências ilegais de censura, o ministro de Moraes impôs multas substanciais aos Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos. Ordenou a suspensão de empresas dos Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos no Brasil e ameaçou executivos de empresas dos Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos com processo criminal. De fato, o juiz de Moraes está atualmente supervisionando o processo criminal movido pelo governo do Brasil contra um residente dos Estados Unidos por discurso que ele fez em solo americano. Essas ações judiciais, tomadas sob o pretexto de combater a desinformação, olha aqui, combater a desinformação, notícias falsas ou conteúdo antidemocrático ou de ódio, colocam em risco a economia dos Estados Unidos ao coagir, de forma tirânica e arbitrária, empresas americanas a censurar discursos políticos, entregar dados sensíveis de autoridades americanas ou autorizar suas políticas de conteúdo, sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamentos de bens ou exclusão completa do mercado brasileiro. Essas ações também restringem e limitam a expressão nos Estados Unidos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas no país e no exterior. Autoridades brasileiras, está na Casa Branca essa nota. Quem está perguntando onde está, eu já mostrei um trecho dela aqui, tá certo? Porque ela está em inglês e nós traduzimos aqui para vocês agora, nesse exato momento. Depois eu vou colocar tudo disponível, tanto no Instagram, vou trazer às 22h22 junto com o Fábio Tom. Pode calma aí seu coração. Autoridades brasileiras também estão perseguindo o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O governo do Brasil acusou o Bolsonaro injustamente de múltiplos crimes relacionados ao segundo turno de sua eleição em 2022. E o Supremo Tribunal Federal decidiu equivocadamente que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas. A perseguição política por meio de processos forjados. Espera um pouquinho, eu faço questão de mostrar para vocês. Ó, tá? Eu tô lendo aqui, vocês estão vendo aqui, ó, Casa Branca, White House, a gente traduziu tudo para vocês, está aqui, ó. Para quem estava duvidando. Vou ler aqui, olha só. Olha só. A perseguição política por meio de processos forjados. Processos forjados. Alguém tem dúvida de que o Donald Trump está atento a tudo que está acontecendo no Brasil? Gente, a Alana traduziu isso para vocês em tempo real, tá? A coisa saiu na Casa Branca, nem explodiu ainda na imprensa brasileira, vocês já estão tendo notícia aqui. Não agradeça a mim não, agradeça a ela. A perseguição política por meio de processos forjados ameaça o desenvolvimento ordenado das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil, inclusive minando a capacidade do Brasil de realizar uma eleição presidencial livre e justa em 2026. O tratamento dado pelo governo do Brasil ao ex-presidente Bolsonaro também contribui para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abuso de direitos humanos. Tudo isso daqui, gente, para quem está chegando agora, é uma nota do Donald Trump na Casa Branca. Eu comecei a ler a nota oficial para vocês. Considero que as sanções sem precedentes tomadas pelo governo do Brasil violaram os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos, interferiram na economia dos Estados Unidos ao coagir cidadãos dos Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos e censurar cidadãos dos Estados Unidos por discursos protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, sob pena de multas extraordinárias, processo criminal, congelamento de bens, exclusão, etc. Aí, opa, pera um pouquinho, para vem cá. Agora, portanto, eu, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, concluo que o escopo e a gravidade das políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária que tem... Deixa eu só colocar aqui os comentários. Vou voltar a repetir. Segura aí o coração, que essa é do Balacobaco. Agora, portanto, eu, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, concluo que o escopo e a gravidade das políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária que tem sua origem total e substancialmente fora dos Estados Unidos à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. E por meio deste, declaro emergência nacional com relação a essa ameaça.
para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem, determino que é necessário e apropriado impor uma alíquota adicional ad valorem de 40% sobre certos produtos do Brasil, conforme detalhado abaixo. A meu ver, esta medida é necessária e apropriada para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem. Estou tomando a medida nesta ordem apenas com o propósito de lidar com a emergência nacional declarada e não para qualquer outro propósito. Aí é enorme. Os artigos do Brasil importados para o território aduaneiro dos Estados Unidos estarão, de acordo com a lei, sujeitos a uma taxa adicional de valor de imposto de 40%. Essa taxa de imposto será efetiva com relação a mercadorias que entrarem para consumo ou retirada do depósito para consumo em ou após 1